Hoy tocamos nuevamente el tema del abuso sexual a una niñita y por su propio padre. Apenas llevamos 6 episodios de Enfoque F y de ellos la mitad son de abuso sexual a una menor por adultos de más de 40 años de edad. Lo más terrible es que los abusadores sexuales son familiares directos de las niñas. Y solo de estos 3 casos podemos hacer ya estadísticas y no son nada halagadoras. De las 3 niñas violadas por su familiar, los 3 agresores disfrutaron o disfrutan de total impunidad. Como si violar a una niñita no fuera delito. Así estamos de mal. El periódico La Jornada publicó recientemente que en nuestro país, aquí en México, cada año alrededor de 5 millones de niñas y niños son víctimas de abuso sexual, según la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Tenemos pues un campeonato mundial y lo dice la OCDE. En fútbol no somos campeones mundiales, en básquetbol tampoco, pero sí en abuso sexual a niños y niñas. Ahí nadie nos gana. Es un dato para que nos dé un poco de vergüenza como país, como México, como hombres. Pero obviamente a quienes debería avergonzar directamente ni se ruborizan. El colectivo contra el maltrato y abuso sexual infantil nos dice, sin embargo, que esta cifra de 5 millones no es realista o es poco realista porque solo es denunciado 1 de cada 100 casos de abuso sexual infantil. Estas cifras hablan del grave problema que estamos viviendo a escala nacional. Los principales agresores se encuentran en casa, en el seno familiar. Son padres biológicos, son padrastros, hermanos, abuelos, tíos, sobrinos, primos. Los abusadores sexuales están en el seno de nuestras familias, en casa. El enemigo está en casa, porque un padre biológico vive con sus niñas y los niños. Un padrastro también vive con sus niñas y los niños. Los hermanos conviven con las niñas. Los abuelos suelen vivir con sus nietos o uno mismo se los lleva para que ellos los cuiden allá en su casa. Y a la casa también suelen llegar los tíos, primos, suelen llegar de visita, los invitamos. A veces se quedan por poco tiempo, a veces por meses o simplemente se llega de visita y se les deja jugar solos. Pero siempre en la casa paterna o bien en la casa de nuestros familiares a donde vamos de visita. Son los agresores, los principales agresores de las niñas y de los niños también, familiares. El Consejo Ciudadano de la Ciudad de México dio a conocer, siempre según La Jornada, que los principales agresores sexuales de los niños son familiares, pero luego están, óiganlo, los maestros. Y después los sacerdotes, repito, sacerdotes. En un 30% son abuelos o padrastros los agresores. En un 13% son tíos. En un 11% los propios papás, padres biológicos. En un 10% primos. En un 8% vecinos. En un 7%, oigan, maestros. Y en un 3%, hermanos. Ahí está el peligro, en los propios familiares, pero también está en el catecismo, en la escuela, con los vecinos. Es pertinente subrayarlo, perdonen, pero hay que dejarlo en claro. Según esas estadísticas, un 11% pues son casos de violaciones sexuales a niñas y niños por sus propios papás biológicos. Y lo hacen cuando se quedan a solas con sus hijitos. ¿Se acuerdan del caso Maciel? ¿Se acuerdan del caso Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo? Pues se llevó a sus hijos hasta España para abusar de ellos allá, lejos de la mamá. ¿Y qué pasó con él? También quedó en la impunidad. Jamás hubo castigo para él. Ya se murió, ya está a la diestra del Dios Padre. Nunca recibió castigo. Hizo lo que quiso con sus propios hijos, inclusive adoptó otros para violarlos.
y tuvo hijos en otros países precisamente para abusar de ellos. Es pues un caso, un tema delicado. Y estamos hablando entonces de que los 4 casos de los que hoy hemos hablado, todos quedaron en total impunidad. 4 de 4, o sea que la justicia no da ni una, ni siquiera para el de la honra. Una razón de ello es que estos delitos se cometen sin testigos, en lo oscurito, por lógica. Al final se enfrentan la palabra de la niña o del niño contra la palabra de su propio padre y le creen al padre. Pero hay otras razones. Se llama la indolencia de quienes se encargan de investigar estos delitos. Su incapacidad, su ineptitud para acreditar el delito. Pero también está la corrupción de nuestras autoridades, porque lo hemos hablado, y lo hemos hablado tanto del dinero sucio que llega a los agentes del Ministerio Público que ya parecemos disco rayado. Sin embargo, es así y ni modo, tenemos que reiterarlo. Es también otra causa. De eso vamos a hablar hoy en unos instantes. Este episodio de Enfoque F es traído ante ustedes por Mayan Harvest Green Coffee, café de mujeres. Somos una empresa de importación de café encabezada por mujeres chiapanecas. Estamos dedicadas a dar a conocer lo mejor del café de México en todo el mundo. Nuestras mujeres agricultoras te ofrecen los mejores frutos de su tierra. Conoce nuestra historia y nuestra misión en la descripción de este video o en la página www.mayanharvestcoffee.com. Café de mujeres. Advertencia. En este programa se ocultará y modificará el rostro y voz de la denunciante, para evitar ser identificada y revictimizada. También servirá para salvaguardar el derecho humano y constitucional de la presunción de inocencia. Todo esto en razón de que existe un proceso penal en marcha y porque la víctima aún vive bajo el mismo techo de su agresor. Y bien, en este 29 de septiembre del 2020 tenemos lamentablemente, tristemente, que hablar de otro caso de abuso sexual. Un caso de abuso sexual que ocurrió dentro del hogar de una niña. El agresor, increíblemente, fue el papá. Y fue durante mucho tiempo, fueron durante muchos años las agresiones a su propia hija. La idea de traer estas historias es dar a conocer el peligro latente que existe alrededor de las niñas y de los niños. Desafortunadamente, el hogar no es el lugar más seguro para las niñas, para los niños, inclusive tampoco para las madres de estos niños, de estas niñas. Entonces la intención de alguna manera es mostrar un ejemplo, de decirles que hay que tener cuidado, que hay que tomar las debidas precauciones. Pero si a pesar de las precauciones que puedan tomarse, que pueda tomar la mamá de los niños o de las niñas, ocurren agresiones sin que mamá se dé cuenta, entonces también hay que buscar alternativas. ¿Cómo salir de ese tipo de situaciones? ¿Cómo salir de ese tipo de infiernos? ¿Cómo mandar un mensaje a alguien para decirle, mamá, esto me está ocurriendo? O bien, ¿cómo buscar una ayuda, sea con mamá? Si no está mamá, tal vez con una abuelita, con una hermana mayor, con una tía,
con una prima. Inclusive puede buscarse ayuda con una amiga o con una compañera de clases. Lo importante, lo que es muy importante en estos casos, es hablar con alguien, es decírselo a alguien. En este caso, vamos a hablar con una chica que fue víctima de este tipo de agresiones, de abusos sexuales, por su propio padre durante mucho tiempo. Ella es originaria de Comitán, me parece que es así, ¿verdad? Sí. Muy bien, de Comitán, Chiapas. Yo quisiera que me platicaras cómo era tu vida antes de que te lastimaran. ¿Cómo era tu vida antes que tu papá abusara de ti? ¿Cómo eras tú? Pues mi papá, de por sí siempre ha sido una persona que es muy agresiva porque siempre nos daba golpes si no hacíamos las cosas rápido o cuando no sabíamos qué era. Es decir, estamos hablando de que siempre ha sido violento, agresivo con ustedes. Sí, Todavía no estamos hablando de cuando él abusaba de ti. no, ¿Era así con toda la familia? sí, entonces, ¿Con tu mamá? no me acuerdo porque estaba yo muy pequeña también. ¿Con tu hermanito? Sí, con nosotros todos. Siempre violento. Sí, Por ejemplo, ¿qué lo hacía enojar? que no le obedeciéramos o que hiciéramos otras cosas. Uh-huh. Y entonces él estallaba, ¿y qué hacía? Nos pegaba en la cabeza ¿Con qué? con su mano. No usaba herramienta, No me acuerdo. pero con su mano sí. Sí, ¿Eran manotazos, eran coscorrones? coscorrones. Ah. Ahora sí, ya nos diste este antecedente de mucha violencia hacia ustedes. Ujú. ¿Te acuerdas cuando comenzó tu papá, agresor? ¿Cómo comenzó tu papá a decirte o cómo comenzó el abuso? Él nunca me dijo qué es lo que estaba haciendo conmigo. Uh-huh. Y yo pues no sabía de qué es lo que hacía pues conmigo porque no conocía todavía lo que él hacía y tampoco sabía yo expresarme bien. ¿Cuántos años tenías? Como 10 años más o menos. Uh-huh. ¿Estabas estudiando? Sí, sí, ¿En qué grado? digamos que en tercero de primaria tal vez. Uh-huh. ¿Cómo fue la primera vez que él abusó de ti? Es que como él no vivía con nosotros, tiene una casa aparte y yo digamos que soy la mayor y entonces ya conocí en dónde estaba su casa y me enviaban a dejarle comida. Uh-huh. Y yo me quedaba yo con él por horas y con él no había personas. Él estaba solo entonces. Uh-huh. Uh-huh. ¿Él te pedía que tú llevaras la comida o tu mamá te decía que fueras tú la encargada de llevar la comida? Mi mamá me decía, pero creo que mi papá le decía que fuera a entregar la comida porque ella no podía o porque no sé, su esposa de él, no me acuerdo bien, no se podían ver. Ah, uh-huh. Entonces el señor tenía otra esposa además de tu mamá.
Sí, Por eso enviaban a alguien y tú eras la mayor de todos. sí, Y daba la casualidad que él estaba solo. sí. Y al llegar y estar con él, ¿qué pasó? A veces me decía que yo me quedaba viendo películas o así en la tele. Y a veces me decía que yo me durmiera con él. Y te quedabas viéndola con él. Ujú. No, digamos en la cama, porque a veces me enchamarraba, me ponía en las cobijas. Él te ponía las cobijas Ujú. para que acostada y enchamarrada vieras la película. Ujú. Y él, Él también a veces se enchamarraba. ¿y luego qué pasaba? Después de un rato, a veces me decía, ay, que te quiero tomar fotos, si te puedes quitar la blusa o el pantalón, y a veces sí me tomaba fotos. Ujú. Y te obligaba a quitarte la ropa. Sí, Ujú. Y después, me decía que yo me quedara encobijada así nomás. sin ponerte tu ropa. Sí, Y él estaba a un lado con ropa o sin ropa. estaba con ropa, pero después se enchamarraba, pero se quitaba su ropa y eso no me decía que me iba a abrazar, Ujú, que yo me durmiera. ujú. Que te durmieras en sus brazos. Ujú. Esto antes de que él te violara. Sí, ¿Y cómo fue el día de la violación? ¿Te acuerdas un poco? es que me decía que yo me enchamarrara y ya no tenía yo ropa, porque él me la quitaba y ya él se quitaba su ropa, ¿ves? Ujú, O solo el pantalón sí. y ya me se ponía encima de mí. Y también me dijiste que él se aprovechaba que ahí en su casa no había nadie, Ujú. solo él y tú. Sí, ¿Por qué él estaba ahí? ¿Por qué no había nadie ahí? ¿No trabajaba? sí, pero ya iba en la tarde. Trabajaba por la tarde. Ujú. O en la noche, a la hora que él quisiera. Entonces, los abusos eran durante el día, Ujú. sin nadie que viera ni oyera. Sí, ¿Cuánto tiempo pasó entre la primera vez que ocurrió el abuso? ¿Cuánto tiempo pasó para que te regresaras o te diera permiso de salir hacia donde estaba tu mamá? tal vez 2 horas. Tu mamá estaba en su casa Ujú. y cuando llegaste 2 horas después ya no estabas llorando. No, Tu papá no te decía, no debes llorar. O tal vez te decía, esto que estamos haciendo no lo debe saber nadie. ¿Algo te expresaba así? sí, me decía que era un secreto, que yo no lo contara. ¿Te dio miedo decirlo? Sí, ¿A qué tenías miedo? ¿A que te volviera a pegar como siempre lo hacía? ¿O que te pegara más fuerte? a que me pegara más fuerte. Él te advirtió, te amenazó, no digas nada, algo así. Pues más o menos que yo me acuerdo. Porque siempre cosas que se hacían y que no le gustaba, nos pegaba. O sea, siempre fue violento, muy violento. Sí, Eso era peligroso, sí. que podía venir más fuerte un golpe. Ujú. Es que como nunca me supe
expresar o decir lo que había pasado porque no conocía qué es lo que estaba pasándome. Pues ella no pudo saber qué es lo que yo tenía. Pero le decía, no, es que no me golpea, no me ha golpeado. Así le dije. Y ella decía, entonces, ¿qué? Ya no le decía yo más. Ni a tu hermanita. No, A tu hermanito, mucho menos que se le dijera, ¿verdad? Porque es varón. Entonces, eso fue clave, el que no lloraras y el que no le dijeras nada a tu mami. No había otra persona ahí a quien decirle, a quien contarle lo que estaba pasando entre tu papá y tú. no, es que a veces iba yo con mi abuelito y cuando él llegaba nos sacaba rápido. No dejaba que habláramos con muchas personas. Tomaba sus precauciones para que ustedes no hablaran, para que tú no hablaras. Sí, ¿Y si sentías el deseo de decirle a tu abuelito o a alguien? a mi abuelito sí, pero no podía. ¿Alguna vez intentaste? Sí, ¿Y qué pasó? ¿Las palabras no salieron? no, ¿Lloraste como estás llorando ahorita? sí. Y ella no dijo nada o él no dijo nada. ¿Por qué lloras, hijita? No me acuerdo bien. Ante tu mamá no lloraste del mismo modo como con tus abuelitos. No me acuerdo. No me acuerdo. Pero el asunto es que no pudiste comunicarlo, decírselo a alguien, a nadie. No. Está bien. Con una disculpa por el momento difícil que acabamos de pasar, quizá con la intención de conocer cómo vinieron ocurriendo los hechos tan lamentables, habré revictimizado a nuestra entrevistada. Perdóname, por favor. No era esa mi intención. Quizá tu papá te decía, guardemos esto como un secreto, y llorar podía ser como romper ese secreto. Sí. Entonces fueron lágrimas que tu papá reprimió, que tu papá cuidó, que no se dieran, que no lloraras. Pero si podemos continuar, quisiera saber cada cuánto tiempo él abusaba de ti. No me acuerdo si era cada mes o cada semana, no me acuerdo bien. ¿Y siempre en el cuarto de él? Sí, Si eso ocurrió a los 10 años, a los 11 también sí, pasó. sí, Cuando tenías 12 años también ocurrió. sí, Siempre de la misma manera. sí. ¿Creaba él otras circunstancias para tenerte a solas? Siempre cuando iba con su comida. ¿Durante cuántos años estuvo abusando de ti este señor? Hasta los 19. Es decir, abusó durante 9 años. ¿Te acuerdas a qué edad comenzaste a menstruar? A los 13. Y de los 13 en adelante, 13 a 19 años, 6 años más, nunca te embarazaste. No, se quitaba antes de que
de que pasara algo, me decía. De ese modo él evitaba tus embarazos. Ujú. Solo me decía que yo me fuera a lavar o me bañara. No te explicaba por qué hacía eso contigo. Él me dijo que para que yo no buscara tener un novio, para que yo sepa qué es lo que es ser un hombre y yo no lo busque. Quisiera que regresáramos un poquito hacia la etapa en que estabas en la escuela. Antes de que abusaran de ti y después que abusaran de ti, quiero que me platiques si había una diferencia. ¿Cómo era tu vida dentro de tu salón de clases antes que él abusara de ti? En la primaria yo siempre jugaba con los niños y siempre contestaba yo las cosas que preguntaba la maestra. Siempre sacaba yo 10 o 9. ¿Te aplicabas haciendo las tareas? Sí, Y luego que él comenzó a abusar de ti, ¿esos 10 se cambiaron? ¿Bajaron? sí, bajaron a 8, a 7 y otra vez un 9. ¿Y tu relación con tu maestra? ¿Qué tenías, maestra o maestro? Mira, en primero tuve maestra, estuvo bien. En segundo también maestra. En tercero ya fue maestro. Y no, el maestro tampoco trataba bien a los niños. El que no le hacía caso le aventaba lo que él encontraba. ¿Les pegaba también? Sí, ¿Fue cuando comenzaron los abusos? sí, también. Y- Fue en esa temporada, cuando Sí. estabas en tercer grado con un maestro. Sí, más o menos. Entonces tenías a un hombre violento en casa que te violaba sexualmente y a un maestro violento en tu salón. Sí, pero solo a los niños. No me acuerdo que nunca le haya pegado a una niña. Solo a los varones. Sí. ¿Nunca tuviste la confianza suficiente como para decirle, maestro, fíjese que mi papá abusa de mí o algo? Pues es que no me podía yo expresar. ¿Y alguna compañerita a quien le confiaras tu dolor, tu pena? No, nunca lloraba yo en la escuela. Cuando comenzaron los abusos, ¿seguiste jugando normalmente con tus compañeras? No me quedaba yo en el salón o a veces salía, pero un ratito nada más. Yo no, a ellas les decía yo que quería estar sola. Siempre querías estar sola. Sí, ¿Te sentías mejor? sí, Ninguna niña se acercaba a ti como para preguntarte, ¿por qué estás solita? no, Ni tú las buscabas porque tú no querías. no, yo no quería todavía hablar con nadie. Tu maestro se fijó en tu cambio de conducta, como para decir, algo está pasando con esta niña, necesitamos averiguar, que se acercara a ti a platicar. No, nunca. ¿No los mandaban a llamar tampoco a reuniones de padres de familia, tu mamá, tu papá? Mi mamá iba, pero los maestros no decían nada de los que se portaran mal, o no, los que se portaban bien no decían nada. Como yo solo copiaba las cosas o sí entregaba la tarea, pero a veces no la entregaba, no había tanto problema. Solo los que se portaban muy mal en la escuela, los que solo se levantaban o salían del salón o así. Solo quejas de ese tipo, Sí, no para quien estaba triste como tú. no.
Es que también estaba yo, a veces no iba a la escuela porque tenía yo una enfermedad ¿Cómo qué enfermedad? de convulsiones y ya cuando me daba, al otro día yo ya no llegaba porque dormía yo mucho o estaba yo mareada. Entonces faltabas a clases. Sí, ¿A qué edad entraste a la secundaria? a los 14. Ajá. Y en la secundaria es cuando normalmente ya los niños comienzan a ser coquetos con las niñas. ¿Viste a alguien así? Sí, pero yo nunca quise tener novio ¿Por qué? porque mi papá no me dejaba tener novio. Era lo que él te decía, que no debías tener novio, Ujú. que para eso él te enseñaba. Sí, porque si no podría yo quedar embarazada o lo que él decía y que él no quería que yo estuviera así, porque él me mandaba a estudiar, no a tener novio. Era una prohibición tajante, fuerte, no debes tener novio. Sí, ¿Y algún muchachito, algún jovencito te gustaba? mm, no, pero me buscaban, sí, pero yo les decía, es que no me dejaron tener novio y en la secundaria tampoco dejaban tener novio. La escuela lo prohibía, Sí, también. pero además tú sabías que eso estaba prohibido para ti. Sí, Puedo decirte si has tenido novio o novia, porque uno es libre. ujú. No has tenido pareja. No, porque pienso que es complicado y ya no quiero, no me interesa todavía. Quisiera que me dijeras cómo fue que por fin te animaste a decirle a tu mamá que tu papá abusaba sexualmente de ti. ¿Te acuerdas de ese día? ¿Cómo fue? Es que mi hermana ya le había dicho por un mensaje a mi mamá Ajá. que nos estaba haciendo lo mismo, que nos tocaba. Y entonces un día nosotras salimos a comprar cosas, fuimos que al parque y ya ella nos alcanzó ahí y ya nos preguntó, bueno, me preguntó a mí Ajá. que si nos hacía algo mi papá. Y yo le dije que sí, porque ya le había dicho mi hermanita, que mi hermanita ya le había dicho algo. Ah. Y quiero confirmar si contigo también o qué. ¿Tú no viste cuando tu hermanita le dijo a tu mami? No, ¿Tu hermanita te platicó a ti cómo abusaba tu papá de ella? no. Ella no me contaba nada. ¿Y actualmente? No me cuenta nada. Ella solo le dijo a tu mamá y entonces de ahí surgió la inquietud de ella para preguntarte. Sí, ¿Te dio pena? sí, Ajá. Y por eso no quisiste contarle más. No, por eso no quisiste llorar. ujú. ¿Y cuándo decidieron ir a contarle a una autoridad para que castigaran a tu papá? ¿Te acuerdas cuántos años tenías cuando decidieron? Vamos a decirle a alguien, vamos a decirle a un policía, al gobierno, que está un señor abusando de nosotros y es nuestro papá. Fue en enero 2018, más o menos. Enero 2018. ¿Te acuerdas a dónde fueron? ¿A quejarse, a denunciarlo? Sí, a la fiscalía. Ajá. Sí, ¿Quiénes fueron?
Yo con mi mamá y mi hermana y un tío. Ajá. ¿Y quién los atendió? Me atendió una licenciada Claudia y un psicólogo. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué ocurrió? ¿Qué platicaste con la licenciada? Lo que me había pasado dentro de todos estos años. ¿Te hizo muchas preguntas? Sí, me dijo pues, si me prometía algo mi papá y así. Yo le dije que pues sí me habían prometido como sacar la secundaria, sacar la prepa o tener casas o carros. Y eso especificó en los papeles también. ¿Y eso realmente te prometía tu papá? Sí. Darte escuela, carrera, coche y casa. Eso ya cuando estabas de 17, de 18 años. Sí. ¿Y todo se lo contaste a la licenciada? Sí. ¿Y con psicólogo o psicóloga? ¿Qué fue? Psicólogo. ¿Varón? Sí. ¿Ahí qué pasó? Le conté qué es lo que pasó por primera vez, pero lloré y entonces me dijo que yo me calmara, que yo no llorara, pero yo no podía. ¿No te podías calmar? ¿Lloraste como ahorita o lloraste más fuerte? Lloré mucho más. Mucho más. Y todo lo fue anotando la psicóloga. El psicólogo, sí. El psicólogo. Ese día terminó la sesión, te calmaste por fin y ya pudiste decirle todo, o tuvieron que llegar en otra ocasión para terminar la entrevista. Me calmé y solo me hizo 2 preguntas más, como el de los carros o si era por mi mamá que me dijo de la casa. Ajá. Y ya con eso terminó. Ajá. ¿Y a tu papá lo mandaron a citar o algo? No, no lo han citado. Nunca le llegó la notificación. ¿Ninguna notificación? No, porque me decían que después de mi mamá iba a avanzar el mío, porque si lo notificaban tal vez iba a ir a saber dónde. Es decir, que tu papá todavía no sabe que tú pusiste una querella en contra de él por violación. No, no sabe, solo sabe lo de mi madre. Ajá. ¿Y cómo sientes que va tu expediente? ¿Cómo va avanzando tu caso? Pues está muy lento. ¿Has ido con tu mamá o has ido tú sola a preguntar cómo va? Antes iba y ya después por lo de la enfermedad ya no salía yo tampoco de mi casa, porque también dijeron ellos que se quedó así hasta que levantaran la cuarentena y van a volver a retomarlo otra vez. Entonces, por culpa de la cuarentena ya se detuvo otro rato tu asunto. Sí, lo detuvieron pues por lo de mi mamá también. Bueno, ojalá que ahora que ya van a retornar las actividades un poco normalizadas, que va a llegar el color verde del semáforo a Chiapas, se retome tu caso. ¿Tú quisieras que se retomara pronto, que se aligerara y que castigaran a tu papá? Sí. Si has tenido apoyo terapéutico, psicológico de alguien. Sí fui, pero por unas par de veces. Ya después ya no fui porque mi papá se puso muy agresivo y me ahorcó.
¿Te ahorcó? Sí. ¿Cómo fue eso? Él se enteró que fuiste con el psicólogo. No, es que porque sí, estaba mi hermanito y lo corrió y quitó las chapas de la puerta, quebró el vidrio y ese día yo venía de la escuela con mi hermanita y cerré la puerta y ya él se enojó porque puse un mueble pesado contra la puerta porque ya no lo podía yo cerrar bien. Entonces puse eso y se enojó. Le dije que porque estaba yo durmiendo, y no es que yo dejé así la puerta. ¿Y él qué dijo? Que no debía yo de hacerlo eso y le dije, pues, ¿qué es lo que voy a hacer, pues? Y ya se enojó y me pegó y me dijo que me iba a matar. Que te iba a matar. ¿Y lo intentó? Sí, ¿Cómo? ¿Cómo intentó matarte? pues me ahorcó, me agarró el cuello y sí, casi ya no podía yo respirar. Yo lo quise empujar y mi hermanita solo gritaba, pero yo antes que se acercara a él o antes que me hiciera algo, le dije a ella que se quedara ahí, que llamara a la policía. Y entre eso me estaba matando. Ajá. ¿Y cómo te salvaste? No sé si porque había vidrio en el piso y lo empujé y casi se cae. Ajá. Ya de ahí me separé de él ¿Y te fuiste para dónde? para otro cuarto. ¿Y te aseguraste que no pudiera entrar? ¿Cerraste? Sí, es que creo que pasé en otra ventana y estaba alto. Ajá. Por ahí te escapaste, por la ventana. Sí, Por la ventana entraste al siguiente cuarto. sí. ¿Y tu papá dónde se quedó? ¿No pudo subir ahí? Ya no, ya después se quedó en el patio. Los que escucharon ya solo bajaron a ver porque tengo medios hermanos. Ajá. Pero no me hicieron caso a mí, ni porque estaba yo llorando, ni porque tenía todavía todo lo rojo en mi cuello. Estaban las marcas. Ujú. ¿Y tu hermanita sí llamó a la policía? Sí, o no me acuerdo si a mi mamá, Ajá. ¿Y llegaron? parece que no, No llegó nadie. no. Entonces ya al otro rato me fui ya él me dijo, voy a vender tu moto, y no sé, así me dijo. Entonces como tenía yo otra llave de mi moto y tenía la llave del portón, entonces saqué mi moto despacio y me fui a la fiscalía ese mismo día. Ajá. Ya con mi mamá nos fuimos y fuimos rápido. Ahí hice otra demanda. Ajá. Otra demanda sobre el intento de homicidio en contra tuya. Sí, ¿Se agregó alguna carpeta anterior o se abrió, dijiste, otra se agregó ahí en esa misma carpeta. de la que tú ya tenías? Sí, ¿Y vieron en la fiscalía las huellas, las marcas en tu cuello? sí. Y me tomaron fotos porque fui con un doctor, no sé en dónde es. Ajá. ¿Y el doctor te valoró? Sí, ¿Te acuerdas cuál es el número de expediente tuyo? sí. RA 2418-019-0601 2018. Desde del 2018. Entonces sí tenías razón. Fue del 18, no del 19, cuando fueron por primera vez a la fiscalía.
estuvo fuerte el intento de asesinato. Ojalá y se retome ese tema y los otros temas. El tema más delicado, que es el de la violación. Finalmente quisiera preguntarte, ¿crees que sí es importante decirle algo a las niñas y a los niños también para prevenirles que no sean abusados sexualmente por su papá, su abuelo, su primo, su hermano mayor? Que ellos nunca guarden ningún secreto con su mamá o sus padres, que no hagan caso de que les digan que no hablen con cualquier persona aunque no lo conozcan, que le hablen a ellos, que no se aíslen, porque no es bueno. Porque esa fue tu experiencia. Sí. Pues vamos a concluir esta charla de esta manera, con esa petición que se le hace a las niñas, eventualmente también a los niños, porque los pedófilos lo son con niños y con niñas, muchas veces porque su intención, su interés son los pequeñitos, se sienten atraídos por las niñas y por los niños. Y también decirle a las autoridades que pongan atención, que le den seguimiento, que se hagan los actos de investigación, que no se deje este delito impune, porque además sigue libre su agresor, que fue agresor también de su hermanita. Es decir, este señor violó a 2 niñas, a sus 2 niñas, a sus 2 hijitas, durante varios años, a ambas. Si ya está la querella interpuesta, es oportuno que se le dé seguimiento. Es necesario que se investigue. Es necesario que se castigue al culpable y es necesario también que se intente reparar los daños causados a las 2 niñas, y ojalá que en ese proceso sea retomado lo más pronto posible, porque además su agresor está cerca de ambas. Está cerca de sus 2 hijas. Prácticamente viven en la misma casa, solo separados por una pared. Y también pedirles que no se dejen corromper, que el tintilar de las monedas no los conmueva y que se llegue hasta las últimas consecuencias. Muchas gracias. El caso de esta niña fue terrible. Su padre abusó de ella desde antes de los 10 años, pero sus recuerdos comienzan aproximadamente a esa edad. Más o menos, dijo ella, más o menos 10. Fue un hombre muy violento con toda la familia, y ese es un dato que se debe tomar en cuenta para las otras madres de familia. Si su esposo es golpeador e impone un clima de terror, quizás sea por estrategia para cometer 1 y 1000 abusos, como el abuso sexual a sus propios hijos, a sus propias hijitas. ¿Cómo se va a atrever una criatura a acusar a su propio papá? ¿A quién se va a atrever a acusar? ¿A su papá? ¿Al que le da de comer? ¿A quien le compra juguetes? ¿A quien la abraza? ¿A quien le compra dulces? Es algo difícil. ¿Y cómo se va a atrever a acusar a su propio padre si éste es muy violento? Si les pega por cualquier cosa y lo hace sin piedad. Pues no,
es exponerse más a los golpes, es exponerse más a la violencia. Si el padre la golpea hasta por ver una película, ¿cómo irán a hacer los golpes si se atreve a acusarlo de violación sexual? La niña, o en su caso el niño, esperan lo peor. Por eso el silencio. De ahí viene el silencio, de ahí viene el miedo a hablar, inclusive el miedo a llorar. Por eso la acusación no llegó a la Fiscalía General del Estado rápidamente. Pero lo peor ha sido que en la Fiscalía Fronterizo Sierra, no se le cree o no se le ha creído. En lugar de investigar con perspectiva de género, se ha venido investigando con prejuicios y también con discriminación, o quizá bajo el sempiterno esquema de la corrupción, de los billetes. ¿Qué dijo la víctima en este caso? Que en el Ministerio Público les han venido diciendo que primero van a resolver la carpeta de investigación sobre violencia familiar de su mamá y después el de ellas. ¿Cuál de los dos delitos es más grave según nuestras leyes? ¿El de violencia familiar o el de pederastia? ¿El de violencia familiar o el de violación sexual? Esta niña rompió en llanto en 2 ocasiones. También lo hizo ante el psicólogo que la entrevistó para la valoración victimológica, y ni su llanto, nada ha servido para su causa. Al no juzgarse con perspectiva de género en la Fiscalía, se piensa que las lágrimas de la víctima son lágrimas fingidas, son lágrimas que pretenden un fin ajeno a la justicia. Al no juzgarse con perspectiva de género en la Fiscalía, se piensa que las lágrimas de la víctima fueron inducidas por la madre, que quizá quiera vengarse de algo. Y encima viene la pandemia a entorpecerlo todo. Y como se trata de una víctima pobre, sin dinero, sin apellidos de abolengo, sin un padre que despache en un palacio, pues se le niega la justicia. La carpeta de investigación de este caso lleva integrándose 2 años, 2. Y después de 2 años no se termina de integrar. Justicia retardada es justicia denegada. Para ese asqueroso violador de sus propias hijas, para ese asqueroso pederasta, no va a haber castigo alguno, porque además ya tiene 70 años de edad. Y este pederasta es violador de niñas. Este violador convive todavía con sus hijas y las espía cuando se bañan. Y este pederasta además les aplica violencia económica y violencia patrimonial. Pero no solo eso, también ha intentado asesinarlas. Al menos lo intentó con la víctima que entrevistamos aquí hoy, hace un instante. Y la víctima nuevamente acudió ante la Fiscalía, la Fronterizo Sierra, y no pasó nada. Otra vez no pasó absolutamente nada. ¿Se habrá abierto una carpeta de investigación por intento de feminicidio? ¿Por tentativa? Por lo menos. La víctima llegó con las marcas de las manos en el cuello, mostrando cómo las manos de su padre estaban en su cuello, cómo intentó estrangularla y no pasó nada. Quizá la abrieron por lesiones, pues son lesiones que sanan en menos de 15 días y que además no ponen en peligro la vida ni la función. Es lo que siempre escribe en su dictamen pericial el médico legista. El problema no es la lesión, el asunto es la intención. Porque si la menor no hubiera logrado escaparse, luchando por su vida, quizá ya estuviera muerta. Y hasta entonces, o quizá ni entonces, este padre degenerado habría sufrido castigo alguno. Las 2 niñas violadas por su padre biológico, ese monstruo que pertenece al 11% de los padres violadores de sus propias hijas, ellas siguen viviendo bajo el mismo techo. Lo ven a diario, son violentadas a diario, son revictimizadas a diario, y la Fiscalía General del Estado sigue sin hacer nada, tristemente.
Y así van a seguir, sin hacer nada, a menos que nosotros como sociedad los presionemos, a menos que nosotros desde Enfoque F los denunciemos. Les recuerdo, ustedes no van a poder comprar mi silencio. Enfoque F va a seguir denunciando su ineptitud y su corrupción, al menos hasta que haya justicia. Justicia para las mujeres violentadas. Por eso te pido a ti te pido que nos apoyes. ¿Cómo nos puedes apoyar? Dándole like a nuestra página de Facebook, suscribiéndote a nuestro canal de YouTube y compartiendo este video con tus amigas y tus amigos. Apoya a los negocios locales, en especial aquellos que se anuncian en este programa. Necesitamos de su apoyo para que este proyecto pueda crecer y mantenerse lejos del dinero cochino, de los corruptos y de los golpeadores. Muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Paletas La Morita te invita a probar los más ricos postres helados de Comitán. Prueba nuestras paletas de nanche curtido, pistache o chimbo, todas hechas con frutas naturales. Pedidos al número 963-126-2016 o en nuestra página de Facebook Paletas La Morita, elaboradas en casa. En unos meses se cumplirán 20 años de una histórica elección, una que transformó para siempre la vida política en Comitán. Después de 70 años, el PRI perdió la presidencia municipal comiteca a manos de un candidato de oposición. ¿Sabes qué políticos participaron? ¿Sabes qué motivo se dio esta histórica derrota? Te invitamos a ordenar la segunda edición del libro Transición Política, la historia de una campaña que transformó Comitán. Disponible en Amazon próximamente.